Muy buenas noches, Andalucía. Yo con mis papeles, liados, como siempre. Bienvenidos, esto es Andalucía Debate. Sabéis que estamos 90 minutos hablando de nuestra comunidad, de las cuestiones y además a pocas fechas, yo creo que sí, faltan poco tiempo para la cita del 25 de marzo. Un día importante, fundamental para el futuro de nuestra comunidad autónoma. De ahí que nosotros nos pongamos especialmente puntillosos en diseccionar la actualidad y en ver todas las caras de la realidad andaluza. Buenas noches, don Juan Carlos Ginés. Buenas noches, don Agustín Bravo. ¿Qué tal? Usted siempre con sus papeles, pero nunca pierde los papeles. Qué bueno, muchísimas gracias. ¿Es cierto? Don Juan Carlos. Usted también le veo siempre tomando nota, le temo. Sí. Cuando toma nota le temo, porque claro. Juan Carlos dice, tengo que apostillar y te da una serie de datos todos interesantísimos. No me temas cuando tomo nota, témeme cuando abro la boca. Ah, vale. Pero es que son pareados de carnaval. Qué bueno, qué buena cuarteta. Qué buena cuarteta. Te veo muy enterado, ¿eh? Bueno, estoy empapadísimo, en todos los sentidos. Vamos a recibir a Ana Corredera. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana es parlamentaria y vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Ana, es un honor tenerte aquí. Para mí es un honor estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Queremos además, yo decía que nos ponemos especialmente puntillosos porque es una cita muy importante, la del 25 de marzo. Yo creo que todos los andaluces tenemos que prestar muchísima atención a nuestra realidad y sobre todo a nuestro futuro, que de ello depende, ¿no? La verdad es que el 25 de marzo nos lo jugamos todo. Y yo creo que en este momento el cambio es más necesario que nunca en Andalucía. Yo muchas veces lo digo, yo no soy objetiva, soy parlamentaria del Partido Popular. Creo que el cambio es, vuelvo a decir, absolutamente necesario. Creo que la situación que en este momento atraviesa Andalucía, todos la conocemos, mucha crisis, mucho paro, mucho escándalo, mucho fraude, y creo que es el momento de que los andaluces digamos basta y tenemos la oportunidad el 25 de marzo. No se puede dejar escapar otra oportunidad. Pues en ello estamos. Nosotros hablamos aquí de lo que la prensa publica. Uno de los responsables de esas publicaciones, por lo menos en uno de los periódicos, en La Razón de Andalucía, es don Andrés Muriel. Don Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese trabajo periodístico? Pues seguimos, además estamos ya a 40 días de las elecciones y están los motores a pleno rendimiento. Además es que la actualidad no nos deja, ¿no? Teniendo en cuenta toda esa baraja de temas que tenemos sobre la mesa, muchos escándalos también, y la verdad que estamos a pleno rendimiento, pues no puede ser de otra forma. Pues vamos a hablar ahora también contigo, Andrés, y por supuesto don Fernando Sigre, que viene a aportarnos siempre su punto de vista, su luz en este oscuro túnel que a veces es el futuro. Él siempre aporta datos importantes y también reflexiones y apreciaciones, como abogado y como economista, y como andaluz. Gaditano, también. Buenas noches. ¿Qué tal? De un barrio, seguramente, de Cádiz. Bueno, beduino. Porque somos de fuera. Los beduinos en Cádiz somos que son de fuera, para que no sepas. Más allá de Puerta de Tierra, ¿no? Sí, ya voy cantando. Asume su condición de beduino y la expresa. Fernando, qué claro lo tienes, Fernando. Qué clarito lo tienes. Bueno, Fernando, te has llevado una alegría, una tristeza, estás medio pensionista con la reforma laboral, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, esto es que todo cambie para que todo permanezca igual. Aquí se ha intentado cambiar y yo espero que el cambio sea productivo y sea provechoso para todos, pero hay algunos que quieren seguir en el inmovilismo de siempre y claro, esto altera en el fondo la concepción de progresista conservador, cuando aquí los que están conservando el status quo anterior son precisamente los sindicatos y los partidos de izquierda, que no quiere que nada cambie. Y además decía el otro día, escuchaba yo al secretario andaluz de Comisiones Obreras, el señor Carbonero, aludiendo analizando la reforma, él decía y hablaba equiparando la situación esta con el paternalismo de Franco. Mire usted, precisamente en el año 44, cuando se promulga la Ley de Contratos de Trabajo, que es un poco el paradigma de la legislación que ha existido en España hasta ahora, precisamente ahora esto ha supuesto un cambio radical, necesario y conveniente. Precisamente ese carácter tuitivo que tiene el derecho del trabajo es precisamente lo que se ha modificado. Él hablaba del paternalismo de Franco y yo le recuerdo que precisamente la legislación sectorial que existía como consecuencia de esas normas en aquel entonces, que eran las reglamentaciones de trabajo, era un poco el paradigma de la negociación sectorial
que tanto se pretende y que ahora se modifica como consecuencia de necesidad vital. Y más en Andalucía, que partimos de un diferencial de un 25% aproximadamente de renta, en donde precisamente la competitividad necesaria de nuestras empresas necesitan esa diferencia que únicamente puede resolverse a través de la negociación colectiva y la negociación en el ámbito de la empresa. Si esto no es así, Andalucía nunca va a tener remedio. A mí me alegra que Fernando haya sacado el tema de la reforma laboral, porque voy a insistir en el tema de la reforma laboral. Tanta oposición y tantas críticas de los sindicatos, al final lo que subyace es que el problema es que se le resta, se le minora influencia e intermediación a los sindicatos. Ese es el problema. La reforma laboral está perfectamente bien orientada. La reforma laboral es muy rica en reforma, precisamente. La reforma laboral de ninguna manera castiga a los trabajadores, como ya hemos venido viendo en los dos programas anteriores. Es decir, de ninguna manera. La reforma laboral ni siquiera todavía alcanza los niveles del resto de Europa y del occidente europeo y del occidente democrático en los sentidos de las indemnizaciones por años trabajados, es decir, nada de todo ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que efectivamente ahora se permiten los descuelgues de los convenios colectivos, los descuelgues de las empresas de los convenios colectivos del sector. Ya no tienen tanta capacidad, no tendrán tanta capacidad para administrar los fondos de formación. Y entonces todo eso resta poder y resta influencia a los sindicatos. Muy acostumbrados y muy bon vivant desde los tiempos del sindicalismo vertical de Franco, que efectivamente desde Madrid se amparaba para toda España y de alguna forma se convenía para toda España. Ahí se fortalecieron. Lo que parece Hombre, es que la concepción de las relaciones laborales, tal como estaban concebidas hasta el momento, era precisamente que esto ha sido un trasvase en su día del sindicato vertical, que ha asumido las reglamentaciones de trabajo que a su vez se convirtieron en convenios colectivos de ámbito nacional o en cualquier caso de ámbito autonómico. Realmente lo que decía Juan Carlos, los sindicatos hablan con la boca chica cuando están hablando de la pérdida de derechos, de las menores indemnizaciones por despido, pero en el fondo hay una cuestión que es en donde ellos están molestos enormemente, primero porque supone una pérdida de poder y segundo porque va a suponer una merma en su capacidad de financiación, que son los convenios colectivos. No nos engañemos, aquí hablarán de otras cosas, pero el problema central es la negociación colectiva, los convenios de empresa y la posibilidad del descuelgue de los convenios sectoriales. Eso es el problema. Sí, la pérdida de protagonismo por parte de los sindicatos en esta reforma laboral es lo que está haciendo que yo creo que intenten movilizarse y movilizar a la gente, pero la respuesta en la calle es muy distinta. Aquí todos estamos en la calle y lo estamos oyendo. La gente era consciente de que había que tomar medidas y de que había que hacerlo de forma contundente. Y este gobierno, yo creo que en poco más de un mes ha hecho lo que no ha hecho el otro gobierno en 8 años. Y no podía esperar más. Los sindicatos y los empresarios han tenido su oportunidad, que lo obvian, pero han tenido su oportunidad de poner sobre la mesa medidas y hacer ellos las reformas. Y no han querido o no han podido. Yo no voy a ser quien lo decida. Pero se están centrando en algunas medidas muy concretas, como puede ser en este caso la disminución de días por despido procedente, cuando hay otras medidas muy positivas en esta reforma que están obviando a cosa hecha. Y yo creo que aquí no se puede obviar la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, no se puede obviar la ayuda a la contratación a la persona que se incorpora menor de 30 años a su primer puesto de trabajo, ayudas de 3.000 euros a esas empresas por contratarlo. O sea, hay una serie de medidas en positivo para favorecer la contratación, para favorecer la creación de empleo, que no se pueden echar por tierra solo porque haya otras medidas que lógicamente también va a ayudar en algunos momentos difíciles y a empresas que están pasando por dificultades. Aquí cuando se dice que se reducen los días por despido en despido procedente, se les olvida que tienen que tener al menos 3 trimestres con pérdidas esas empresas. Una empresa que lleva 3 trimestres con pérdidas difícilmente puede mantener a su personal. Pero lógicamente tiene que dar una indemnización justa. Yo creo que el Gobierno ha tomado medidas serias, medidas que intentan ser lo más justas, medidas que pretenden no repercutir en los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores y medidas en positivo que faciliten esa contratación y esa creación de empleo. No son medidas algunas que las vayamos a ver los resultados de forma inmediata, pero yo estoy segura de que con esas medidas a medio y largo plazo puede haber buenos resultados y Andalucía y España en este caso puede salir adelante. Estamos hablando de 1.200.000 andaluces, 1.248.000
500 andaluces en el paro. A mí no me interesa. Ellos esperaban que el gobierno tomara medidas y se pusiera en marcha, y esto no se podía consentir. Los debates, el tira y afloja entre sindicatos y empresarios y los demás esperando a que se pudiera una reforma sobre la mesa. Son 3 trimestres o 2 trimestres. Si hay caída de ingresos o caída de ventas, se pueden bajar las condiciones laborales con una causa objetiva a los trabajadores. Pactarlas, ¿no? Bueno, no, pactarlas no, se puede bajar porque hay una causa objetiva que son 2 trimestres no de pérdida, sino de bajada de ingresos o de ventas, que a ver también eso queda de sí. Es importante. De todos modos, yo creo que la reforma laboral, si no va acompañada de otras medidas que son vitales en este momento, no va a servir absolutamente para nada. Desde 30 años hemos tenido reformas parciales y totales en España, más de 50 reformas, entre totales y parciales. Y ya hemos hecho previamente ajustes del contrato, el despido express, hemos hecho, se ha tocado también las condiciones de contratación y se han hecho ajustes por un lado y por otro, y al final el resultado ha sido bastante pobre a tenor de lo que hemos visto durante todos estos años. Yo creo que ahora, fundamentalmente, ¿dónde está el problema? El problema está que gran parte del crédito, por ejemplo, se lo están absorbiendo las administraciones públicas en detrimento del tejido productivo, que son los que tienen realmente que crear empleo. La reforma financiera, yo creo que urge hacerla cuanto antes. Entonces, si se hace toda esa amalgama de reformas que son las necesarias para comenzar a despegar y a crear empleo, entonces la reforma laboral tendrá un resultado. Si no se hace lo otro o no se hace pronto, creo que el resultado será bastante pobre. Sí, pero vamos a ver, la reforma laboral es absolutamente necesaria e imprescindible. Que efectivamente por sí sola hoy no va a tener efecto es posible, pero es posible porque aún así hoy las empresas aún no han terminado de ajustarse y ese proceso de ajuste durará aún algunos meses. Yo espero que poco, pero realmente tardarán. Pero fíjense si es importante la reforma tal como se ha planteado y que tiene un origen en su momento que hay que recordar. En el año 2007, cuando la economía estaba recalentada, es decir, y esas circunstancias no se van a producir en cientos de años posiblemente, había 2 millones de desempleados. Significaba que el mercado de trabajo no funcionaba. Existían 2 millones de desempleados, por lo tanto sin capacidad y posibilidad de acceso, y eso lo impedía la legislación laboral española. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad que pretende esta reforma? El bien jurídico protegido en este caso es el trabajo como derecho y como deber, para dar exacto cumplimiento al artículo 35 de la Constitución, ni más ni menos. Y esto solo es posible con el riesgo que corre el Gobierno, riesgo positivo, de que esto, junto con otras medidas, al final esto funcione. En cuanto la economía mínimamente se dinamice, por poco que se dinamice, los efectos son absolutamente beneficiosos, con toda seguridad, si tenemos en cuenta que lo que se pretende es dar cobertura a los que trabajan y a los que pretenden trabajar. Porque lo que no se puede pretender es simplemente desarrollar un catálogo de derechos para los que ya trabajan, dejando de lado los que no trabajan. Eso es precisamente lo que los sindicatos parecen no entender o no querer ver. Esta mañana la vicepresidenta decía exactamente algo así, hablando de que los derechos y ahora a quien hay que cuidar es a esos 5 millones y pico largos que hay de parados. Ana. No, sí, él hablaba y apuntaba, Andrés, antes que se tiene que acompañar de otra serie de medidas, evidentemente, pero yo creo que si algo ha hecho el Gobierno de la Nación es afrontar más medidas. Es que desde el primer Consejo de Ministros aquí se están tomando medidas. Digo, lo que digo es que hay otras reformas, como la reforma del sector financiero. Esa es fundamental y yo creo que ahí se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa. Que se le pague, en este caso a los autónomos, que se le pague en Andalucía, y esta cifra la hemos sacado aquí muchas veces, ¿no? Que se le den, por ejemplo, a los autónomos 2.500 millones de euros en Andalucía. Entre lo que le deben los ayuntamientos, que son unos grandes deudores en general, y lo que le debe la administración andaluza. Entonces, hay una asfixia total. Entonces, si es que nos pueden contratar, si es que... es que lo comparto totalmente. Mira, ayer una de las medidas que ponía Javier Arenas sobre la mesa cuando hablaba de su reforma era un plan de pago a proveedores. Es que muchas pequeñas y medianas empresas, lo sabes, en municipios pequeños y municipios grandes, están teniendo que cerrar sus puertas y echar a sus trabajadores a la calle porque es la administración la que no les paga. Yo creo que aquí lo primero es conocer la deuda, igual que hemos tenido que conocer el déficit real, ¿no?
Aquí empezaron diciéndonos el 6, luego el 8,1. En Andalucía primero se dijo que era el 1,4, lo dijo el presidente, y el día siguiente la propia consejera de Economía ya estaba diciendo que era el 3. Y no sabemos en realidad cómo va a quedar. Ahí está el ministro de Hacienda intentando conocer cuál es la cifra real. Pero a lo que voy, la deuda a los proveedores igual, un día se habla de 14.000 millones en Andalucía, otro día de 17.000 millones. Nosotros tememos que sea mucho más, pero lo que está claro es que hay que conocer la deuda real y después establecer un plan de pago a proveedores que sepan cuándo van a cobrar, qué cantidad van a cobrar, que puedan hacer su planificación de contratación, que puedan seguir con el trabajo de su empresa. Ahora de verdad que hay muchos que están asfixiados por la administración, porque como bien has dicho, no les pagan. O sea, no es solo el Gobierno, yo creo que del Partido Popular a nivel nacional, pero también a nivel andaluz, es consciente de que no solo se trata de la reforma laboral, sino de mucho más que va aparejado a esa reforma que también puede ayudar a revitalizar nuestras empresas y sobre todo los pequeños y medianos empresarios. Los fuertes suelen tener un sostén detrás que les permite aguantar un poco más, pero hay muchos pequeños con 2, 3, 5 trabajadores, Ana, que no pueden. ¿Para cuántos es demasiado tarde ya? ¿Cuántos han cerrado ya? ¿Cuántas empresas han cerrado? Otro día Javier Arena hacía una llamada y decía, no cierren porque no les pagan, porque vamos a hacer ese plan de pagos para intentar pagarle el problema de todo esto es que la crisis comienza, el paro comenzó a subir ya de forma preocupante en torno a mediados del año, finales del año 2007, y sin embargo estamos pensando en todas estas medidas justo ahora cuando ya han pasado, ¿cuántos años han pasado ya de la crisis, ¿no? Han pasado 3, 4 años que hemos perdido en este sentido de manera preciosa, ¿no? Para tomar este tipo de medidas. Ley de autónomos, ¿cuándo se aprobó? Tú conoces perfectamente porque es parlamentaria, ¿cuándo se aprobó la ley de autónomos? Hace nada. Entonces, y además está recogida como imperativo estatutario en el Estatuto Andaluz. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando se niega la crisis? Si se niega la crisis no se toman las medidas. Disculpáis porque vamos a saludar a Almudena, que ya está restablecida. Ayer estaba pachuchilla, pero ya está con nosotros. Almudena, háblanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. A poco menos de un mes y medio para las elecciones autonómicas del 25 de marzo, los partidos políticos van desgranando poco a poco las medidas que adoptarán si llegan a la Casa Rosa, la Junta de Andalucía. Javier Arenas apuesta por un pacto por el empleo donde caben los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. Además, apuesta por elaborar un calendario para el pago a proveedores, reducir las consejerías y el número de altos cargos en la Junta de Andalucía. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aplicará 10 grandes reformas que conforman el equipaje hacia el empleo en Andalucía. El eje de las medidas será un gran pacto que ofrezca soluciones desde el diálogo y la austeridad a la lacra del desempleo. Un acuerdo en el que buscará hacer partícipe a los sindicatos, ayuntamientos, diputaciones y empresarios, y sin olvidar a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. El pacto incluye la elaboración de un calendario de pagos a proveedores, la reducción de la burocracia para crear una empresa en tan solo 24 horas y un plan para la internacionalización de las pymes. Con las premisas de diálogo y austeridad plantea una transformación de mentalidad. El decálogo de reformas arranca con el primer compromiso de decir la verdad. La reorganización de la Administración también forma parte de las reformas. Su gobierno reducirá de 10 u 11 consejerías, también reducirá a la mitad los altos cargos y delegados provinciales y recurrirá a funcionarios para las direcciones generales y secretarías técnicas. Ana. Bueno, pues la verdad es que yo asistí ayer a esa conferencia de Javier Arenas y él habló de 10 grandes reformas, pero yo creo que todo se reduce a algún gran pacto de diálogo y de austeridad. Él habló de cómo la primera reforma era decir siempre la verdad de lo que había, la verdad de la deuda, la verdad de las posibilidades de Andalucía, de crecimiento, la verdad, en definitiva, ¿no? Y luego habló de una reordenación de la Administración importante, no solo esa reducción de consejerías que él viene anunciando ya desde hace tiempo, sino del 50% de reducción de altos cargos. Algunos se quedaron muy asombrados cuando él decía los altos cargos, las delegaciones provinciales, 240 entre fundaciones, empresas públicas, delegaciones provinciales en cada provincia, ¿no? Esa reducción importante. Y luego él habló de algo, sobre todo tiene que haber un cambio tranquilo y un cambio sin revancha, pero un cambio firme y seguro. Y habló de reformas en sanidad y habló de reformas en el sector de la vivienda. Yo creo que hizo una panorámica, ¿no?, de esas grandes reformas que se tienen que acometer en Andalucía si de verdad queremos seguir avanzando. Y quien conozca a Javier Arenas un poquito sabe de esa capacidad de diálogo.
Antes hablábamos aquí de reformas y reformas. Yo recuerdo la gran reforma laboral que, siendo ministro de Trabajo, consiguió Javier Arenas que se aprobara con el consenso de todos. Pactos tan importantes como el de la lucha por las libertades o el Pacto de Toledo han tenido como protagonista, en nombre del Partido Popular, a Javier Arenas. O sea que la capacidad de diálogo, de alcanzar acuerdos y consensos, nadie se la puede discutir. Y esa la va a poner sobre la mesa estos 4 años porque es absolutamente necesario. La verdad es que fue muy interesante la intervención. Yo no asistí, como Ana ha contado que ella estuvo, pero sí la he leído en la prensa y es muy interesante porque yo creo que de alguna forma ha hecho todo un planteamiento de gobierno. O sea, lo que ha hecho es una presentación, una apuesta de gobierno, ¿no? Y desde luego, pues yendo desde temas como el adelgazamiento de la administración, que ha señalado Ana ahora mismo, y que yo creo que es algo que el ciudadano necesita ver, necesita visualizar para creer realmente en su gobierno, creer realmente en la administración que le gobierna y creer que le están gobernando y le están administrando adecuadamente y no de la forma inadecuada que estamos comprobando constantemente y que hoy volveremos a ver, desgraciadamente, pues sigue habiendo escándalo tras escándalo en este saqueo generalizado de Andalucía que se ha propiciado desde la Junta de Andalucía y que después veremos. Pero me interesaron además particularmente, efectivamente, medidas dirigidas al tema de empleo, es decir, el peso que puso en las medidas reformistas orientadas al empleo o orientadas al movimiento económico, como una de las principales, la que citaba también Ana, que era el calendario de pago a proveedores, algo que parece tan sencillo, tan de sentido común, que tú sabes que es algo que yo siempre digo, es decir, si al final esto es casi aplicar el sentido común, bueno, pues aplicar el sentido común, si sabemos que debemos a un montón de gente, pues apliquemos el sentido común, periodifiquemos esto y lleguemos además a un acuerdo con nuestros acreedores, ¿no? El problema es que como aquí estamos sentados e instalados en la mentira de la Junta de Andalucía, pues evidentemente ni sabemos cuánto debemos, ni a quiénes debemos, ni lo peor, por qué debemos, que es lo peor, que la mayoría de las veces que no sabemos ni por qué debemos. Y entonces ese era uno de los temas que me parecía interesante, pero también además me pareció muy interesante la eliminación de todos los trámites burocráticos para conseguir la apertura de empresas, es fundamental, hay que darle también facilidades al empresario, al emprendedor, es imprescindible. O me pareció también muy interesante el plan de internacionalización de las pymes. Es decir, claro, tendremos que ayudar a las pymes a que salgan, es decir, si aquí ya llega un momento en el que el mercado es el que es y tenemos pymes extraordinariamente competitivas, pues ¿por qué no van a competir fuera? Y esa sí es una tarea razonable que tiene que hacer la administración andaluza, ayudar a la iniciativa privada a impulsarse, a externalizarse, no como está haciendo hasta ahora mismo, como ha venido haciendo estos 30 años, sustituyendo la iniciativa privada, que es lo que ha venido haciendo. Entonces me ha parecido muy interesante y fundamentalmente me ha parecido una presentación de un programa de gobierno. Vamos a ver, para hacer reformas, que duda cabe que hay que tomar decisiones. Y para tomar decisiones previamente hay que tener un diagnóstico certero de la realidad. Y este diagnóstico no es posible hoy. No es posible hoy porque, y se salió a colación antes, el epígrafe 14 de la Contabilidad Pública Andaluza lo impide. Del mismo momento en el que no se saben las imputaciones de gastos e ingresos y la periodización contable a efectos relacionados con esos ingresos y gastos, realmente se desconoce el estado de la contabilidad y por lo tanto se desconoce el estado del déficit y por lo tanto de la deuda. Así es que en tanto en cuanto, si es que hay un cambio de gobierno y las cosas se aclaran, las cosas se hacen de forma transparente, en resumidas cuentas, las cosas se hacen como Dios manda y como dice la ley, aunque sea también en este caso ley divina y ley temporal, sabremos a qué atenernos. Esa es la primera cuestión. Después se ha hablado aquí, entre otras muchas cosas, entonces se podrá diagnosticar, hacer el decálogo correspondiente. Hombre, y se ha hablado por parte de Juan Carlos de la internacionalización de la actividad económica. Eso es absolutamente vital, la búsqueda de los mercados. Y además de esta forma podemos poner, lo que se dice ahora mismo de eso, de poner en valor el cometido de las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio, ¿qué otro objetivo tiene que no sea precisamente la ayuda a la internacionalización de las empresas? Realmente es el único cometido fundamental de las cámaras de comercio es ese. Exclusivamente. Es lo que han hecho las cámaras de comercio en estos últimos 30 años.
precisamente... Existen hace muchos años, ¿eh? Las cámaras pues ese es el cometido fundamental de las cámaras. Bueno, yo espero que, entre otras cosas, se insista en que es una necesidad vital la internacionalización de nuestra economía, porque uno de los... en la evaluación que nos ha hecho... ¿Se me va a ir el tiempo sin que hable Andrés? Bueno, simplemente la Unión Europea establecía un problema con 10 puntos, uno de esos puntos, de los 6 puntos en donde ¿afectados nosotros? Estamos afectados, es precisamente el déficit de la balanza por cuenta corriente. Es decir, que es que compramos más de fuera de lo que nosotros exportamos. Tenemos que hacer más negocio, que tenemos que vender más. Andrés, antes de irnos a publicidad. Además, en ese mismo punto, que todas estas medidas no son del todo nuevas. Quiero decir que Javier Arena la lleva repitiendo casi como un mantra a lo largo de toda esta legislatura. Lo mismo se cumple al final. Porque tiene claro lo que hay que hacer. No, pero ¿qué quiere decir? Que no, en cuanto a que es una de las, digamos, líneas fuertes de discurso desde el principio, ¿no? Reducción de altos cargos, de las delegaciones provinciales. Por cierto, que las delegaciones provinciales y los delegados provinciales fue el propio presidente de la Junta el que se comprometió a reducirlo y no lo ha el señor Griñán fue uno de sus primeros compromisos, en fue efecto. Uno de los compromisos, además que tuvo con bastante pompa, ¿no? Aquello, ¿no? Y no se ha llevado a cabo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que todas estas medidas al final también van a depender en gran medida de las cuentas que se encuentren después del 25 de marzo. ¿Por qué? Hace poco nos enteramos también que se le debían a las aseguradoras de los ERE casi 300 millones de euros. Si esto le sumamos al tema tan traído aquí de los pagos que se han deslizado de un presupuesto a otro, que no sabemos cuánto se ha deslizado, la deuda que se le debe a proveedores, en fin, cuando al final se audite y se tenga en cuenta todas esas deudas, esos pagos y esa deuda que está soterrada, pues entonces se podrán llevar a cabo unas medidas o se tendrán que llevar otras medidas a cabo, ¿no? Que va a depender en gran parte de las cuentas que se encuentre el nuevo gobierno o si sigue el que hay. Pero en cualquier caso... Si me permiten, es que hay medidas que no dependen de las cuentas que te encuentres. Claro que sí, claro que es lo que iba a decirle yo. Hacía referencia, por ejemplo, a la reducción de la burocracia. Él habló de licencia exprés para abrir una empresa. Sí, pero la bajada de impuestos, que ha sido una de las grandes promesas de Javier Arena durante no estos 4, sino desde prácticamente el año 2004, que fue cuando desembarcó de nuevo en Andalucía, y ha sido repetido una y otra vez, pues eso dependerá en gran medida en función de las cuentas que se encuentren. Ha pasado a nivel nacional y podrá pasar también a nivel andaluz. Sí, pero hay medidas, vuelvo a decir, que no dependen de totalmente de acuerdo. Quiero decir, la reducción de altos cargos, los 38.000 teléfonos móviles que ahora hay en la Junta de Andalucía, 38.000 teléfonos móviles, los 400 coches oficiales, quiero decir, hay cosas en las que ya se puede reducir, hay cosas en las que se puede trabajar como esa reducción de la burocracia, esas ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que habrá otras cosas que dependerán lógicamente de la situación económica, se podrán abordar a principio, mediados o final de legislatura, pero que es un compromiso. Javier Arenas también lo decía con los impuestos. Quiero decir, a lo largo de esta legislatura su objetivo es poder reducir impuestos. Y además dijo claramente, quitaré el impuesto de sucesiones. Lo dijo. O sea, hay cosas en las que Javier Arenas se ha comprometido que va a cumplir desde el principio y otras que se van a hacer a lo largo de la legislatura. Pero hay medidas que se pueden tomar de forma inmediata y que este gobierno no las ha tomado porque no ha querido. Perdona, que hay medidas, claro, pero es que además hay medidas que se pueden tomar y es que hay medidas que se deben tomar. Por ejemplo, él planteaba ayer también el tema del buen gobierno. Es decir, claro, es que es obligado hacer eso. No va a ser obligado, eso no me depende ni del nivel de deuda ni del déficit que me encuentre ni nada por el estilo, es que es obligado. Hace falta esa reforma de Hacienda que efectivamente lleve el control de los funcionarios cada vez que se haga un gasto, porque si no desembocamos otra vez la situación actual. Y que se cumpla la que hay. Porque lo que hemos tenido una ley de Hacienda que no se ha cumplido. Incluso hay atestados policiales que dicen que se ha vulnerado y se ha vulnerado la ley de Hacienda. Entonces, disculpad porque me están regañando. Nos hemos pasado ya del tiempo de publicidad. Una pausita en breve. Es una pausa técnica prácticamente. Volvemos de inmediato porque esto está muy bien.